amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes para hablar de salud, de bienestar en nuestro programa, en Más Vida. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Fíjense ustedes qué temática la de hoy. Prevención de la otitis. La otitis que le da sobre todo a los chicos en esta época del año. La pileta. La pileta es un factor de riesgo sobre todo para los chicos porque se meten al agua, se le ingresa agua al oído y causa mucho dolor. A veces supura y puede dar fiebre. Los niños son los más afectados y hoy vamos a hablar de prevención. ¿Y con quién vamos a hablar de prevención? Con Fernando Salomón, que es otorrinolaringólogo, y hablamos de prevención de este tema. ¿Cómo estás, Fer? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Bueno, hablar de otitis, tan frecuente en esta época del año con la pileta, que si bien, bueno, los chicos son los que más tienen otitis, pero también los mayores. Hablemos de esto y vamos a utilizar una maqueta. Bien, mira, te comento, hay distintos tipos de otitis. Sí. Las otitis externas, ¿sí? O sea, que es la inflamación del oído externo, de la membrana timpánica hacia afuera, que son las otitis de pileta, que son inflamación de la piel del conducto auditivo externo. Hay otro tipo de... ¿Así la llaman ustedes, otitis de pileta? Sí, en realidad el nombre es otitis externa. Se la conoce también como otitis del nadador, porque justamente lo que favorece las otitis externas es el agua. Hay otro tipo de otitis, que son las otitis medias, que tienen que ver con los cuadros catarrales, que se producen más frecuentemente en el invierno. En esta época, lo más frecuente son las otitis externas. Vos hablabas de causas, ¿son esas las causas? ¿Hay otras más? Las causas, primero lo que hay que tener en cuenta es la higiene. Contraindicación absoluta, hisopos, ganchito, para limpiar el conducto, nada. Simplemente dedo con toallón. Cuando nosotros usamos un hisopo, lo que hacemos es la cera que tengo en el tercio externo, que es donde normalmente está, la empujamos al fondo. La segunda cosa que producimos es inflamar la piel del conducto y la inflamación pica. Por eso la persona que usa hisopos generalmente los usa con frecuencia porque se está rascando. Y lo que termina produciendo ese hisopo es abrir puertas de entrada para que bacterias que normalmente están en la piel terminan inflamando el conducto auditivo externo. Y el principal síntoma de esta otitis externa es el dolor. ¿Cómo es ese dolor? Es un dolor de moderado a muy intenso. Da como pinchazos, puntazos. Sí, esa en general es la otitis media. La otitis externa es un dolor permanente y sobre todo para diagnosticar la otitis externa en casa es muy sencillo. Simplemente con tocar el oído produce dolor. Por eso duele al poner la cabeza en la almohada, al rozarse, al ponerse una remera, cualquier movimiento, porque estamos moviendo el conducto auditivo externo. Las otitis media, por más que yo me mueva la oreja, no despierta el dolor. Esa es una forma de saber si es una otitis externa o una otitis media en casa. Igualmente, bueno, el médico es el que te lo tiene que diagnosticar. Sí, siempre, obviamente. Pero ante una otitis externa lo primero que hay que hacer es no mojar el oído, o sea, suspender el agua. Al bañarnos, un tapón o un algodón con un poco de crema de manos, vaselina, aceite, como para que no entre nada de agua. Eso es lo primero a hacer. Y algún analgésico hasta que uno hace la consulta. Un analgésico. Obviamente que cuando hacen la consulta, después, ¿cuál es el tratamiento en este sentido? El tratamiento es local con gotas, ¿sí? Gotas que tienen antibióticos y antiinflamatorios. Si la otitis es severa, se usan antibióticos para cubrir gérmenes de piel. Habitualmente son las cefalosporinas de primera generación, es el antibiótico ideal para esto. Porque es una infección. Es una infección. Es una infección de piel. Y analgésicos o corticoides para sacar la inflamación. Si el chico está con dolor, está con llanto, lo que más rápido le va a sacar el dolor si no hay alguna contraindicación es corticoides 24 a 48 horas como para sacar el dolor. ¿Y es más frecuente en qué edades de los chicos? Es más frecuente en los chicos porque están más tiempo en la pileta, agua, claro. Pero no tiene que ver con un rango etario, a diferencia de las otitis medias que sí son mucho más frecuentes en los chicos, porque
la trompa, que es lo que comunica con la nariz con el oído, en los chicos es mucho más finita, mucho más horizontal, más corta, entonces, y los chicos tienen más cuadros catarrales. Por eso sí, en los chicos hasta los 10, 12 años son frecuentes las otitis media. La otitis externa no o sea, tienen prevalencia, pero por el tiempo de permanencia en el agua. Existe una predisposición, porque a ver, todos se meten al agua, no todos van a tener otitis. Existe una predisposición. A ver, hay chicos que tienen, sí, por ejemplo, es frecuente los eczemas, que son reacciones alérgicas de la piel, que son piel más vulnerables a hacer otitis externa. Y como te digo, nada que pueda traumatizar el conducto auditivo externo. Eso es fundamental. Los hisopos, cotonete, no usarlo nunca, ni en los chicos ni en los adultos. Para los oídos no sirven. Y después se hacía algo, me acuerdo, cuando éramos chicos, que se hacía algo en el Sí, oído. a ver, hay montones de cosas caseras que tampoco hay que hacerlas. Te ponían un cono, que te ponían fuego para que no me acordaba la palabra. te chupara el ponían un agua. cono. Imagínate que un cono de papel no te va a sacar el agua. Lo que hay que hacer, si el chico estuvo mucho tiempo en el agua, hay algunas gotas locales con alcohol, o incluso alcohol o alcohol boricado. Se pueden colocar 4 o 5 gotas, enderezar la cabeza, el alcohol te va a arrastrar el agua y el alcohol que queda en el conducto se evapora rápidamente. ¿Sí? Pero es tan peligroso hacer eso uno si no tiene una si indicación no hay, con el médico. Si no hay, si a ver, si la membrana timpánica está íntegra, Sí. No hay ningún problema en hacerlo. Si hubiera una perforación o el chico tiene un diábolo, no, porque el alcohol arde, como si te pusiera una gota de alcohol en el ojo. Pero si la membrana timpánica está íntegra, no hay ningún inconveniente. El tema es quién lo sabe eso. Bueno, si no vas al médico, uno no lo sabe. Y si hubiera una perforación timpánica, también es una contraindicación de poder mojarlo. O sea, una persona que tiene una perforación timpánica es una contraindicación de mojarse el oído. Bien, ¿querés que veamos los síntomas? Ahí tenemos Dale. el oído, una réplica de tu maqueta. Bueno, esto, dolor intenso en la zona del oído, aumenta al tocar la oreja, Exacto. todo lo que vos decías, y al tirar el lóbulo hacia abajo, hinchazón del conducto y supuración. Esto me gustaría que abordáramos un poquito. ¿Se hincha y supura, sale como un poquito de agüita? Pues sí. Sí. A ver, secreción purulenta que sale a través del conducto auditivo externo. Bien. Y puede presentar un cuadro febril, no en todas las, No, las en ocasiones. general en las otitis externas es raro que produzca fiebre. Sí, también a eso lo que puedes agregarle que aparezca algún ganglecito, alguna adenopatía por la inflamación. Porque te toma toda esta parte. Exactamente. Digo, todas las, no sé si me están viendo acá en la cámara, pero digo, te toma toda esta parte así de la oreja. ¿Y qué es lo que ves en el consultorio en esta época del año, sobre todo? Otitis externa, Todo. muchísimo. Muchos. Muchos. Y la característica es que como el conducto tiene una estructura ósea, cuando se inflama la piel, lo que produce es que el conducto como que se cierra. Es decir, si uno lo ve, lo ve cerrado por la inflamación. O sea, se inflama hacia adentro el conducto. Y el chico llora. Y llora, y muy le toca el doloroso. oído y aumenta el dolor. Y cuando salió, te dio en algún momento otitis, ¿te puede volver a aparecer? A ver, lo importante es una consulta temprana y un control. O sea, el oído volver a mojarlo cuando está absolutamente recuperado. Porque si no terminó de mejorar, se vuelve a meter el agua y se vuelve a inflamar. Es decir, los chicos tienen mucha urgencia por meterse a la pileta. Claro, y ahí es donde causa exacto, la infección. Entonces, tiene que ser cuando el conducto ya está bien, no tiene dolor. Por eso, en general, antes de meterse al agua, control con el otorrinolaringólogo. Claro. ¿Y cuánto dura este cuadro, más o menos? Habitualmente el dolor intenso son 72 horas, pero por lo menos no mojarlo no menos de 7 días. Bien, claro, para hacer todo el proceso de curación. Bueno, nosotros, sí, lo que me ibas a Otra decir. cosa que te iba a decir, no hay ningún tapón que sea absolutamente impermeable. Es decir, que vos te pongas un tapón y digas, con eso yo voy a evitar la otitis. El agua entra igual. Lo importante no es que no entre agua, sino cuando salimos de la pileta, que el oído quede seco. Claro. Los nadadores, sobre todo, ¿viste? Que usan mucho Sí, pero tapones. no hay nada que sea hermético para el oído. Así te hagas un tapón a medida, que lo solemos usar para otras cosas, no hay nada que sea
hermético. ¿Y se puede prevenir, digo, más allá de esto que estamos hablando, de que los tapones no te dan tanta prevención? ¿De alguna otra forma se puede prevenir? Sí, o sea, hay que hacer control que no tenga un tapón de cera, que eso hace que quede agua, como te decía recién, sacarle la humedad, o gotas preventivas, que en realidad las gotas preventivas también tienen alcohol, porque lo que hacen es secar y no tocar el conducto aditivo externo. Claro. De ninguna manera. Es decir, si tiene un tapón, lo tiene que sacar el otorrinolaringólogo. Pero no tratar de hacerse lavajes o meterse nada para... El lavaje, he escuchado a muchos que se hacen el lavaje. Sí, pero no es lo ideal. No y menos en una persona que tiene una otitis externa, que lo primero que te dije, que lo que hay que hacer es no mojarlo. Si vos le haces un lavaje con agua, justamente estás agravando la situación. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, nosotros hablamos con Ulises, que precisamente es un paciente de Fernando, y que él nos habla acerca de este padecimiento junto a su papá, y él nos cuenta lo que es tener otitis. ¿De hace cuánto tenés otitis? 4 o 5 años. ¿Y recordás más o menos el por qué o cómo comenzó? No. Solo me acuerdo que estaba en un cumpleaños y me agarró otitis muy fuerte. Empezamos a llevarlo de muy chico a hacer natación como deporte y entendíamos que venía haciendo estos episodios de otitis y no sabíamos qué lo que era, porque bueno, es mi primer hijo y era todo nuevo para nosotros, así que empezamos a llevarlo a la guardia, nos dieron unos medicamentos, pero bueno, después empezamos a ir a otros profesionales porque quedamos cortos solo con medicamentos, queríamos saber un poquito más y él sufría bastante, así que bueno, venimos trabajando, ocupándonos como familia todos, y bueno, nada, él ha evolucionado bastante y ya se conoce cuando no mojarse, se queda fuera de la pileta, su recaudo lo va usando él siempre, así que eso es importante. Y no puedo dormir. Siento que unos puntiagudos acá así y no puedo dormir. Me quedaba hasta las 4 o 5 de la mañana despierto. Cada 2 meses estamos haciendo consultas con el doctor Salomón y además de eso, como para protegerlo de los oídos, que no le entre líquido, nos hicimos unos tapones de silicona y una vincha que nada, lo recomendamos pues. Funciona, anda muy bien hacer los tapones de silicona para el que tiene otitis y una vincha para poder bañarse o meterse a la pileta. Cada 2 meses más o menos me da. Sí, en realidad es también dependiendo mucho de eso y lo que sentíamos el otro día, que fuimos a un partido de fútbol y viste, estaban los petardos y los fuegos artificiales, eso también le jode mucho. Bueno, es muy particular este cuadro. Es un niño que es recurrente con su otitis, pobrecito. ¿Y cómo te lo explica? En realidad Ulises es el campeón de las otitis. Mi amor, tan bonito. Porque Ulises hace otitis media, por eso en algún momento él tuvo colocado lo que se llama un diablo. Por eso es que hablaba de un tapón y una vincha. Porque eso te permite, si tenés un diablo, poder superficie. No profundizarse, pero sí que no entre agua. Pero Ulises hace tanto otitis media como otitis externa, es decir, recurrente, se hace de las dos. De hecho, después del fin de semana de tanto calor, lo vi hoy otra vez con una nueva otitis esta mañana. Uy, pobrecito. Bueno, ¿y por qué por qué le da siempre otitis a él? Sí, me imagino que toma todos los recaudos porque sí, está muy educado. Pero además, tuvimos un fin de semana de mucho calor, o sea, no usó pileta el año pasado porque tuvo colocado un diablo, entonces solo superficie. Este año le saqué el diablo, entonces eso le permitía tirarse, mojar el oído completamente. Claro, porque él hacía natación. Se pasó el fin de semana entero en el agua. Entonces, por eso terminó haciendo una otitis externa. Claro, claro. Y eso te condiciona para el que le gusta nadar, sobre todo. Sí, sí. En realidad lo que hay que tener son las precauciones que acabamos de hablar. Las otitis externas no hay contraindicaciones. Es decir, simplemente controles periódicos y higiene del conducto
nada, te vuelvo a decir, que irrite el conducto. ¿Tenés muchos pacientes como Ulises, así Sí. con esas características de una otitis tan recurrente? Sí, Mirá, lo vemos. pobre. Sí, lo vemos Bien. con frecuencias. Ujú, buenísimo. Bueno, nos vamos a una pausa. Cuando volvamos, Fernando, vamos a darles algunos consejos. Si bien ya hemos hablado mucho con respecto a la prevención de la otitis, pero les vamos a reafirmar estos consejos que son tan necesarios en esta época del año para evitar este dolor tan fuerte que es una otitis. Enseguida volvemos. Seguimos en Más Vida y hoy estamos hablando de otitis. Y para hablar de otitis estamos con el doctor Fernando Salamón, que nos ha dado muchísimos consejos, pero agregamos otros poquitos más, porque viste que cuando uno escribe es como que Seguro. tiene memoria visual. Y veamos cuáles son esos consejos que les podemos dar. Controlar el exceso de cera con el otorrino, no rascar el oído, no usar hisopos y no golpear el oído al salir de la pileta. Este que hacemos así es golpear. Exacto. Eso no hay que hacerlo. No. ¿Qué otra cosa más podemos agregar para ir cerrando? En general, las bacterias que producen las otitis externas están en la piel. No tienen que ver en general con la calidad del agua. Es decir, que la pileta es mala o tiene mucho cloro. Por eso no es que hay que cambiar de pileta o de club si se hace otitis externa. Pero lo primero también, ante el dolor, no mojarlo. Ujú. Es decir, Y tomar un analgésico Ujú. y no hay problema en usar gotas locales, salvo que tenga alguna alergia contra ese medicamento específico, pero en general son de uso local, no le va a ocasionar un daño. Y la principal recomendación, más allá de hacer todo esto, hay que ir al médico. Control para con el control. otorrinolaringólogo de inmediato, porque puede reiterar. suceder que a la tarde tal vez no tenga tanto dolor, pero es lo que dijo Ulises, se acuerda de levantarse a las 4 de la mañana con mucho dolor. Entonces, tratar de hacer la consulta rápido. Y evitar esa situación, ¿no? Que Sí, también es muy doloroso. porque- Y el dolor de otitis es fuertísimo. Te dan esas puntadas. El que lo tuvo sabe Se de qué acuerda, se trata. exactamente. Sí, un dolor que no te vas a No, no olvidar te más. olvidas. Bueno, Fer, muchísimas gracias. A vos. Gracias por estar con nosotros. Y nosotros hemos hablado de esto, de otitis, sobre todo en esta época del año que es tan recurrente, sobre todo para los chicos, obviamente que también le puede dar a los adultos. Bueno, nosotros hemos terminado con Más Vida. Nos vamos a reencontrar en cualquier otro momento.